Bueno, hermanos, en este hermoso día, vamos a compartir la palabra del Señor. De verdad que es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Con el tema que se tenía asignado para el día de hoy, Jesús, nuestro oasis en el desierto, hermano. El desierto. Veo que hay muchos jóvenes conectados, de verdad que es un gozo, hermano. Cuando Jesús llega a la vida de nosotros aprendemos a amar a las personas, hermano. Aprendemos a amar a las personas. Yo creo que un cristiano que no ama, todavía no ha conocido a Jesús. Y de verdad eso me llena de mucho gozo ver a tantos jóvenes aquí reunidos, adorando al Señor, hermano. Adorando al Señor. De verdad que se compunge mi corazón al ver esto, hermano. De verdad que es algo tremendo. Y vamos a comenzar el día de hoy con este tema. Jesús, nuestro oasis en el desierto. Se me pasó aquí la diapositiva. Vemos aquí, hermano, lo que es un oasis, ¿no? Un oasis es una especie de lago que aparece en lo que son los desiertos, hermano. Y el desierto representa, hermano, las situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros. En algún momento de nuestras vidas, jóvenes, adultos, viejos, vamos a pasar por desiertos. Vamos a tener dificultades en nuestra vida, vamos a tener situaciones difíciles. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces es algo inevitable en la vida del ser humano de que pasemos por diversas pruebas, hermano. Vamos a pasar dificultades, vamos a tener desiertos, hermano. Pero en medio de ese desierto, en medio de esa situación difícil, siempre hay un oasis, una esperanza, hermano. Y vamos a ver, hermano, parte del desierto de la vida de Job. Hermano, después de la conversación de Dios y Satanás, comienza el desierto de Job, ¿no? Todos sabemos que Satanás se le presenta en medio de todos los ángeles. Satanás iba allí, se le presenta al Señor y tiene una conversación con Dios. Y en pocas palabras le dice que Job le sirve por todas las cosas que Dios le daba. Y vemos aquí en lo que dice que después de la conversación de Dios y Satanás, comienza el desierto de Job. A partir de ello, Satán acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, la sarna maligna, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, el ataque de los caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Todo eso está en Job del 1, del 1 y el 13 y el 2 al 13. Entonces vemos, hermano, todas las situaciones, las dificultades, hermano, el desierto que llegó a la vida de Job, hermano. Van a venir momentos difíciles, situaciones duras, hermano. Imagínense lo difícil que fue para Job todas estas situaciones. Ver morir a tus propios hijos, lo difícil que es eso, hermano. Saber que la persona en la cual tú confías, que es tu esposa, prácticamente te repudie y le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Entonces vemos, hermano, que había una dificultad terrible en la vida de Job. Había un desierto, hermano, que estaba pasando Job. La muerte de sus criados, su ganado, la pobreza, quedó en la miseria, hermano. Y una sarna maligna, hermano, que dice que Job se rascaba. Y vemos en la imagen algo muy similar a lo que enseña la Biblia. Se rascaba para tratar de apaciguar un poco los dolores que él tenía. Y aparte de eso, todos sus amigos, en vez de animarlo, la gran mayoría, hermano, lo que le dio fue desánimo. Ese fue el desierto en la vida de Job, y es el desierto también que muchos de nosotros vamos a pasar. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos tenido alguna situación difícil, todos, sin lugar a dudas. Por más joven que sea, a veces pensamos que los jóvenes no tienen dificultades, no tienen problemas, no tienen situaciones. También los jóvenes tienen
dificultades en la vida. Tienen situaciones en sus colegios, en la universidad, probablemente en la casa, en el barrio donde viven. Hay dificultades, hay desiertos en los cuales ellos están pasando también, hermano. Y vamos a seguir avanzando, hermano. Hemos visto el desierto en la vida de Job, lo que le aconteció a este hombre de Dios. Y después de esto, hermano, de ese desierto, una de las cosas que Job dice, que me llama poderosamente la atención, que está en Job, capítulo 9, el verso 32 y 33. Job dice lo siguiente: porque no es hombre como yo, refiriéndose a Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Hermano, Job entendía, hermano, que Dios no era hombre como él. Lo vemos en el verso 32, porque no es hombre como yo, refiriéndose a Dios. Dice, Dios no es hombre como yo. ¿Para qué? Para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Sabemos de que terrenalmente los seres humanos, cuando tienen algún tipo de dificultad, van a juicio. Hombre con hombre, van a un juez para determinar qué es lo que está sucediendo, para resolver algún problema, alguna dificultad. Pero Job entendía que él no podía hacer eso con Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y miren lo que dice Job, hermano, que esta es una palabra profética. El verso 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Hermano, Job necesitaba, hermano, de una persona que interviniera entre Dios y él, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí Job, porque después de tanta aflicción que tuvo en su vida Job, llegó un momento que los amigos le decían tantas cosas que él llegó a pensar de que él estaba mal delante de Dios, y que él debía decirle a Dios: Señor, ¿qué he hecho mal delante de ti? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Pero él entendía que al mismo tiempo él no era igual que Dios, y que él no podía pararse enfrente de Dios para abogar por su causa. Él necesitaba un árbitro, hermano, un árbitro entre Dios y él, hermano, entre Dios y él. Y vamos a ver, hermano, esta misma frase, y vemos aquí en el Salmo 75 una referencia, hermano, de que Dios es el juez. Este humilla al que este y aquel, Dios, más Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Y hay muchas referencias en la Biblia, hermano, de que Dios es el juez, y es un juez justo, hermano. Y es por eso que Job decía que él no podía, hermano, altercar contra Dios. Él entendía que él era inferior a Dios y necesitaba un mediador, hermano. Necesitaba a alguien que pudiera abogar por su causa, hermano. En Mateo 27:51 vemos algo pero muy interesante. Dice la palabra: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermano, este fue el día que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. En el tiempo de la ley, hermano, cada año entraba un sacerdote al templo y traspasaba ese velo al lugar santísimo a ofrecer holocaustos, sacrificios para el perdón de pecado del pueblo, hermano. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, hermano. ¿Qué significa esto? ¿Qué simboliza esto? Que esa separación que había entre Dios y el hombre, hermano, una vez Cristo dio su vida por nosotros, fue quitada de en medio. Y hoy en día ya no solamente los sacerdotes son los que pueden entrar al lugar santísimo, sino todo aquel que le entregue su vida a Dios puede entrar directamente
al trono de la gracia, hermano. Al trono de la gracia. Tenemos a un mediador, que era lo que Job quería, hermano. Job necesitaba un árbitro que interfiriera entre Dios y los hombres, hermano. Y este fue el día, hermano, que el velo del templo se rasgó en dos y que hoy en día podemos tener acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué les doy a entender con esto? Que hoy en día, en medio de las aflicciones de nuestra vida, en medio de los desiertos que cualquiera de nosotros podamos tener, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Era lo que decía Job: necesito un intermediario entre Dios y yo, porque no somos iguales, decía Job. Dios no es hombre como yo para yo poder altercar contra él. Necesitaba un mediador. Y este fue el momento, hermano, en el que Cristo entregó su vida por nosotros para que esa separación, ese velo se rasgara y que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo de que hoy en día tenemos a un mediador, un abogado, que es Jesús de Nazaret. Jesús, nuestro mediador, nuestro árbitro, como decía Job, o abogado. Porque hay algunos pasajes, hermanos, que nos muestran esta gran realidad. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermano. Entonces Jesús es el que media por nosotros ante el Padre, ante Dios, hermano. Y ya no tenemos esa dificultad que tenía Job en aquel momento, que él necesitaba un árbitro, que él necesitaba un mediador, que él necesitaba a alguien que fuera la persona que mediara entre él y Dios. Hoy en día, en medio de la aflicción que usted tenga en este día, usted puede acercarse a Dios por medio de Jesús, por medio del mediador de los hombres, por medio de Jesucristo. Juan 14, el verso 6, también nos enseña que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Él es el que media entre Dios y los hombres. Es por medio de Jesús. También vemos, hermano, en 1 de Juan, capítulo 2, el verso 1, dice la palabra: Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si en algún momento hemos pecado delante de Dios, si en algún momento tenemos una aflicción tan grande, tan difícil, porque a veces hay situaciones tan duras en la vida que pensamos que estamos solos, debemos entender que tenemos un mediador, que tenemos a Jesús y que podemos acercarnos a Dios por medio de la oración. Por eso que la oración es en el nombre de Jesús, porque Él es el que media por cada uno de nosotros. Para culminar, hermanos, Job pasa tantas tribulaciones, pasa su desierto, y a lo último, hermano, a lo último de todas esas aflicciones que Job pasó, Job dice una palabra muy tremenda que se encuentra en el capítulo 42, el verso 5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, esto es tremendo, porque en medio de la aflicción que Job pasó, en medio de todas esas catástrofes, Job entendió, Job conoció más a Dios, lo conoció mucho más que antes, porque él decía: de oídas te había oído. Antes, cuando tenía todo, cuando tenía riqueza, cuando tenía posesiones,
cuando lo tenía todo, de oídas te había oído. Mas ahora que he sido afligido, mas ahora que he sido quebrantado, mas ahora que he pasado este desierto, mis ojos te ven. Muchas veces, hermanos, las aflicciones nos ayudan a acercarnos más a Dios. Muchas veces las aflicciones de este mundo nos ayudan a entender de que necesitamos de Dios. Y es en medio de esas aflicciones que cualquiera de nosotros pueda tener, donde debemos clamar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos librará de cualquier circunstancia que nosotros podemos estar pasando en la vida, hermano. En la vida clamemos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que usted esté pasando en estos momentos, cualquier dificultad, porque a veces, como decía hace un momento, pensamos que los jóvenes no tienen dificultades y tienen muchas dificultades. Muchas dificultades. En esos momentos difíciles, clame a Dios, porque hay un mediador que es Jesús. Clame a nuestro Señor Jesucristo y el Señor lo oirá. Dios lo bendiga en este hermoso día y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.